Horta, él es abogado, es analista y lo saludamos, le damos la bienvenida, gracias por venir, Joel, y además ferviente hijo del Estado Monagas. Así es. Muchísimas gracias, Maripili, por la invitación y por supuesto un abrazo y bendiciones infinitas a toda tu audiencia. Bueno, Joel, gracias por acompañarnos, siempre dispuesto a estar con nosotros en el programa, y queríamos conversar contigo el día de hoy sobre toda la situación de la actualidad política nacional. Por un lado, pues ha habido una flexibilización de las medidas coercitivas unilaterales que hasta este momento tenía el gobierno de los Estados Unidos en contra de la industria petrolera, principalmente de la industria petrolera de nuestro país, lo cual pareciera indicar que esto va a beneficiar a la economía venezolana con el aumento no solamente de la producción del petróleo, sino también de la comercialización. Eso por un lado. El gobierno, algunos voceros del gobierno de los Estados Unidos están diciendo que bueno, que si no se inhabilitan a algunos candidatos, estas medidas se van a echar para atrás. Yo no sé cómo tú verás eso. Y por el otro lado tenemos al sector gobierno junto con prácticamente todos los sectores de la oposición, quizás alguno que otro no, pero una gran mayoría de los sectores de la oposición apoyando la posición nacional de defensa del Esequibo y un referéndum de cara al próximo 3 de diciembre. ¿Cómo tú ves todo esto? ¿Crees que están relacionados los dos hechos? ¿No les ves ninguna relación? ¿Cómo ves a la oposición jugando en este tablero? ¿Qué me cuentas? Evidentemente que la crisis energética mundial, producto de la guerra entre Ucrania y Rusia, y ahora todos los eventos que se están produciendo entre Israel y Palestina, han provocado el que los estadounidenses comprendan que el petróleo venezolano es vital para poder estabilizar precios y poder además llegar a los niveles de consumo requeridos, no solo por los Estados Unidos de Norteamérica, sino también por la propia Europa. Así que los planteamientos de liberación de las medidas coercitivas tiene que ver con la promesa de varias empresas multinacionales de elevar la producción petrolera en unos 14 meses a los 2 millones de barriles diarios. Por supuesto que eso incide de manera muy importante en la economía venezolana. Nosotros, por más que hablemos de diversificación de economía, que hablemos de exportación de productos no tradicionales, seguimos siendo una economía petrolera que creo que debemos aprovechar esta circunstancia para podernos convertir no en un país que extraiga y exporte petróleo, sino en un país que tenga una sólida industria petroquímica. Así pues, que pensar en estas últimas amenazas de algunos voceros norteamericanos de echar para atrás si el 30 de noviembre no se habilitan algunos candidatos, no es más que una fanfarronería, porque no va a cambiar el gobierno estadounidense la posibilidad de llegar a 2 millones de barriles de petróleo por habilitar a un candidato o a una candidata. Yo eso lo veo bastante difícil, porque además el gobierno ha sido muy claro en el tema de las inhabilitaciones, que son una aberración jurídica, sí, pero son una realidad política, y con eso tiene que trabajar la oposición venezolana. De allí que debería elaborarse un plan B. Yo sigo siendo muy creyente que el proceso venezolano debería aprender de lo que fue la concertación chilena, donde el señor Ricardo Lagos encabezaba las encuestas, pero de corrida, y le dijo a don Patricio Aylwin: mire, a mí Pinochet no me va a entregar, porque yo fui parte del gobierno de Allende. Usted fue parte del golpe de Estado, a usted sí le va a entregar. Y pues se logró la posibilidad que ganara el sí en ese momento. Acá tendrá que hacerse lo mismo. Acá tendrán que buscarse 2, 3, 4 alternativas que no sean inhabilitables, porque por ejemplo, todo lo que hizo el TCJ
tiene que ver, y la Fiscalía, con colocar una espada de Damocles sobre el doctor Casal, por ejemplo, para inhabilitarlo si la candidata inhabilitada dijese: este es mi candidato. Yo creo que quien el dedo ducto de esa candidata inhabilitada recaiga no va a tener posibilidad alguna, porque además los liderazgos no se endosan al 100%. De allí que tiene que haber una negociación muy amplia, porque además de ganar un opositor las próximas elecciones del año 24, tendrá que conformar un gobierno de amplia base. Eso no puede ser un gobierno sectario, eso no puede ser un gobierno de un ala, y menos del ala radical de la oposición, porque aquí hay que ganar, cobrar y gobernar, y eso no es posible sin todos los actores y factores que hacen política en Venezuela, y me refiero a el oficialismo y por supuesto a toda la oposición. Un gobierno que tenga la posibilidad efectivamente de sacar a Venezuela de la difícil crisis económica, política y social en la que nos encontramos desde hace ya más de 2 décadas prácticamente. Entonces, no podemos seguir buscando la confrontación, tenemos que buscar la unidad, tenemos que buscar la reinstitucionalización de Venezuela, y eso solo lo logramos también cuando los sectores de oposición construyan una agenda alternativa al Plan de la Patria y también elaboren una discursiva para la Fuerza Armada Nacional, porque de otra manera no tendremos absolutamente paz y tranquilidad. Los números indican que la oposición venezolana tiene más votos que el sector gubernamental, quedó demostrado en el año 21, casi 1 millón de votos más. Ahora, si no nos ponemos de acuerdo, sucederá lo mismo que en las elecciones de la Asamblea Nacional y en las elecciones de alcaldes y gobernadores, donde se perdieron cientos de curules y donde se perdieron varias gobernaciones, 18 en total, y casi 200 alcaldías por actuar visceralmente y no con los sesos. Es un llamado a que la dirigencia política opositora en Venezuela entienda que la primera pelea tiene que ser de igual manera contra la abstención, que sigue siendo el gran aliado del gobierno, y luego la necesidad de actuar con madurez política. Yo lo he dicho reiteradas veces, nosotros pasamos de tener grandes de la política a tener pigmeos de la politiquería, y de allí la necesidad de madurar por parte de este liderazgo para nosotros poder concretar un candidato o una candidata que efectivamente tenga la posibilidad de derrotar al presidente Maduro en el 2024. Ahora, fíjate una cosa, Joel. Tú planteas que el tema de decir que Estados Unidos va a eliminar la flexibilización de las medidas coercitivas unilaterales por el tema de la habilitación o no de algunos candidatos es una bravuconería. Pero espérate, porque esa bravuconería viene nada más y nada menos del vocero principal de la Casa Blanca de Joe Biden, que es Juan González. O sea, eso no es que lo está diciendo cualquier hijo de vecino. Lo está diciendo alguien que se supone que tiene un nivel como para representar al gobierno de los Estados Unidos. Y incluso ha puesto fecha. Él ha dicho que la fecha para que se determine o para que el gobierno venezolano dé señales de que esto va a cambiar es el 30 de noviembre. O sea, incluso hay como una especie de deadline, de espada de Damocles allí. Entonces, yo no sé hasta qué punto, o sea, yo entiendo tu punto en el sentido, yo leí un tuit de un tuitero que lamentablemente no tengo su tuit aquí a la mano, pero una persona que no es conocida, pues un tuitero, digamos, no tan famoso, pero que me parecía que resumía perfecto el asunto. Si Estados Unidos tiene que escoger entre María Corina y el petróleo de Venezuela, la tiene muy difícil. O sea, es muy obvia la escogencia. Es correcto, a eso me refiero. Entonces, a ver, es evidente que si tiene que escoger entre el petróleo nuestro en condiciones seguras, en el medio de
tanto lío que existe en este momento en la geopolítica. Y un candidato o una candidata política en Venezuela, mira, la escogencia es absurda. Pero por el otro lado, estamos escuchando a gente muy calificada hablando de este tema y dándole como una... ¿cómo diríamos? Poniendo a Venezuela en 3-2 o al gobierno de Venezuela en 3-2 en esta materia. Eso por un lado. Y por el otro lado, tú dijiste una cosa también muy interesante que además como abogado me llama la atención tu comentario, porque tú dijiste que la oposición tiene que escoger un candidato que no sea inhabilitable. Y yo me pregunto, ¿y qué candidato o candidata es ese? Porque en este país se ha inhabilitado gente que ni siquiera ha ejercido cargos públicos nunca en su vida. Aquí el gobierno inhabilita a quien le da la gana, de vía express, sin abrirle expediente, sin notificarlo, sin darle derecho a su descargo, sin cumplir ni siquiera el básico procedimiento que está establecido en el artículo 105 de la Contraloría, que a mi modo de ver es anticonstitucional, pero eso es otro tema. Pero ni siquiera cumplen las formas de esa ley anticonstitucional, pero ni siquiera cumplen las formas. Aquí inhabilitan al gato de mi casa y porque aspira a ser candidato para algo. Entonces, ¿quién es la persona inhabilitable aquí en este país? Porque todos estamos sujetos a inhabilitación simplemente porque le dé la gana a la Contraloría y por un espasmo y con una servilleta escrita a lápiz. Así que no entiendo cómo es que funciona eso. Bueno, yo venía escuchando tu programa con el anterior entrevistado y decía algo muy cierto que te causó a ti mucha gracia, que es que, no hombre, está la ley, pero no importa, dale que eso... Dan Celis, ajá. Sí, y bueno, es cierto, en Venezuela el tema judicial está caotizado, pero no podrán inhabilitar a todos los candidatos que puedan escogerse de una manera u otra. Por eso insisto en que esto tendrá... O sea, tú dices así como una cosa como lo de Varina. Inhabilitan a Superlana y entonces ponen a la mujer. Inhabilitan a la mujer, a la esposa y entonces ponen al otro. Y así hasta que llegaron a Garrido que se obstinaron de inhabilitar gente. Así es. O sea, estrategia Varina, según tú. Bueno, es que creo que le corresponde a la oposición venezolana porque el tema de la inhabilitación, que como lo dije al inicio del programa, es una aberración jurídica, pero es una realidad política, es un instrumento político que ejerce el gobierno sobre cualquier candidato que le resulte incómodo. Y yo estoy convencido que mientras la señora Machado maneje ese discurso de agresión, de persecución, de llegar a la presidencia de la República, bueno, le gana un público de cerca del 10 o 15%. Pero el resto de los venezolanos, que estamos en el centro democrático, que somos el 80%, que no queremos saber nada del gobierno, ni de la oposición radical, tendremos que decantarnos por un candidato que tenga la opción efectiva de conversar también con el gobierno y facilitar la transición para que logremos de nuevo la alternabilidad democrática tan necesaria para que el sistema como tal se pueda llamar democrático, porque la alternancia es la garantía de nosotros poder salir de un mal gobierno en poco tiempo o en el tiempo que establece la Constitución. Pero si la oposición se equivoca, bueno, el presidente Maduro, después de Gómez, de ganar las elecciones, sería el gobernante con más tiempo en el ejercicio del poder. Ay, qué barbaridad. Una barbaridad. Qué barbaridad. Pero es así. Entonces, eso tiene que llamarnos a la reflexión. Nosotros tenemos que salir a votar masivamente, así como lo debemos hacer con el referéndum revocatorio, que es una aberración lo que ha hecho el gobierno guyanés. Ha sido un acto de provocación las declaraciones y el otorgamiento de concesiones por parte del presidente de la República de Guyana, porque no solo está otorgando concesiones petroleras y gasíferas en los territorios en reclamación, sino que lo hizo en nuestro frente atlántico, allí en el delta de Venezuela. De modo que, a través de esta vía, yo hago un llamado a todos los partidos de oposición de Venezuela, a todos los dirigentes de oposición de Venezuela, a que no tomen una posición antivenezolana en el tema del referéndum revocatorio. Yo, por ejemplo,
Tengo solo dudas en la pregunta número 3, porque desde el punto de vista jurídico, el no acudir a la Corte podría perjudicar a Venezuela y le daría mucha más facilidad a Guyana de estar allí solos y nosotros no poder argumentar lo que efectivamente podemos hacer, porque no hay duda que el Esequibo, como decía la canción de Témpano, es tuyo, es mío, es nuestro, eso es tierra venezolana y debemos defenderla como nación, como Estado-nación. Esto no es un problema del gobierno, esto no lo está convocando el gobierno, esto lo convoca el Estado venezolano y los ciudadanos venezolanos tenemos que acudir masivamente y decirle al mundo entero: ese territorio es nuestro y estamos dispuestos a defenderlo. De igual manera, sin yo ser un belicista, pues yo más bien soy un pacifista, debo llamar la atención de la Armada venezolana para que se instale inmediatamente un grupo de buques que defiendan nuestro territorio in situ. Y he estado escuchando algunas posiciones, porque lo de mencionar eso como el Estado Esequibo tiene también algunas contradicciones legales por el tema que es una zona en reclamación. Pero efectivamente esa es una deuda histórica que no solo tiene este gobierno, eso se ha debido hacer a comienzos de siglo, poblar esa zona, darle salud, darle educación, dar cedular a esa gente. La soberanía se ejerce. La soberanía se ejerce, porque de otra manera no puede ser un solo bla 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 o pararse 20 personas con un cartel: el Esequibo es nuestro. No, esa es una deuda histórica que tiene Venezuela. Pero en este instante no podemos permitir que se nos arrebaten. Ya nos quitaron 159.500 kilómetros cuadrados en esa zona. Porque si nos dejamos arrebatar eso, luego van a ir por nuestra fachada atlántica la salida de nuestro petróleo hacia Europa. Y eso es absolutamente inaceptable. De modo que la invitación es a participar el 3 de diciembre masivamente en el referéndum revocatorio. En el referéndum consultivo, porque el referéndum consultivo, si se los dejamos al gobierno, entonces sí lo va a utilizar como una chapa y decir: fíjense, en las internas, en las primarias esas, ustedes sacaron 500.000 y dijeron que habían ido a 2 millones de votos y aquí están 5 millones de votos en el referéndum consultivo. No, yo creo que en eso hay más o menos una posición, yo diría casi unánime del país. De hecho, los partidos de oposición, prácticamente todos se han sumado a la solicitud y convocatoria del referéndum consultivo sobre el Esequibo ante el Consejo Nacional Electoral, incluidos, por cierto, los partidos de la Plataforma Unitaria que han ido. La tarjeta de la MUT se sumó también a la convocatoria de este referéndum sobre el Esequibo. Yo creo que aquí hay una posición más o menos unánime de todos de apoyar al Estado venezolano en la defensa del Esequibo. Hay algunas individualidades justamente vinculadas con el sector de María Corina, etcétera, que están planteando que no se debe, que ese referéndum no se debe ir, pero han quedado muy aislados porque prácticamente casi la totalidad del país está apoyando tanto el referéndum como el fondo de la materia, que es la defensa del Esequibo. Creo que, como tú lo mencionas, amigos, estamos hablando con Joel Horta, quien es abogado y analista. Como tú lo mencionas, Joel, donde pudiera haber algún tipo de duda es básicamente en la pregunta número 3, que es esa pregunta que de alguna manera está vinculada con la defensa que Venezuela podría o no ejercer ante la Corte Internacional de Justicia, lo cual sí genera dudas porque
Yo digo, a mí también me preocupa. Yo digo, si nosotros tenemos todos los documentos que demuestran la propiedad de Venezuela, si Guyana no puede además presentar ningún documento que diga que ellos se cogieron esa, o sea, ¿qué puede presentar Guyana si lo que compró Inglaterra era el pedacito chiquitito que está después del río Esequibo para allá? Los únicos papeles de propiedad que ellos tienen son del Esequibo para allá. Entonces, ¿cómo van a presentar ellos? No tienen ningún documento que presentar, no tienen ninguna tradición histórica que presentar de cómo y cuándo fue que ellos se cogieron del Esequibo para acá. En cambio que Venezuela sí tiene toda la documentación. Entonces a mí esa pregunta, Teresa, de que nosotros no vayamos a defendernos ante la Corte, a mí también me preocupa, y te confieso otra cosa, Joel, yo he entrevistado a algunas personas sobre este tema que defienden la posición de no reconocer la jurisdicción de la Corte, y te confieso que no, los argumentos que me han dado no me terminan de convencer. Son muy no me terminan de convencer, y me preocupa porque yo siento que es más lo que podemos perder si no vamos que lo que podemos ganar. Totalmente. Entonces, ok, pero independientemente que tengamos una diferencia en una pregunta, independientemente, porque eso se vale, pues para eso es un referéndum, para que nos consulten, para que uno pueda decir que sí, uno puede decir que no. No voy a votar 4 sí y un no, por ejemplo. Pero entonces, independientemente de que tengamos una diferencia en una pregunta, el punto aquí es que todo el mundo está claro que hay que ir a defender el Esequibo, y que una manera de defender el Esequibo es participando en esta consulta, porque es como la voluntad del pueblo de decir, mira, es que no es un tema del gobierno, esto es un tema de todo el país, ¿ok? Entonces, por ese lado, yo siento que estos sectores radicales de oposición vinculados a la señora María Corina Machado se han quedado bastante aislados en este tema, y te digo, hasta sectores muy adversos al gobierno, como puede ser la Plataforma Unitaria y la Mesa de la Unidad, se han sumado a la iniciativa. Ahora, el asunto aquí es que, como te decía, por eso inicié esta entrevista al principio vinculándote las dos cosas, tanto lo del Esequibo como lo de las sanciones o las medidas coercitivas unilaterales y su flexibilización por parte del gobierno de los Estados Unidos. Te lo vinculo porque esto está en estos dos temas están en los acuerdos de Barbados. Entonces, pareciera que después de la firma de los acuerdos de Barbados, pues se han venido haciendo cosas, se han venido cumpliendo ciertas cosas. Y entonces, yo digo, ¿se podrá echar esto al traste el próximo 30 de noviembre si es verdad que se cumple la amenaza de los voceros del gobierno de los Estados Unidos de que si no habilitan a ciertos candidatos o candidatas, entonces se echan para atrás la flexibilización de las sanciones? Y yo me pregunto, ¿qué estará diciendo Chevron a todas estas? Porque no, de verdad, es que yo te lo digo, ¿qué estará diciendo Chevron? Porque Chevron dirá, bueno, me flexibilizan las sanciones, entonces yo hago una inversión, un realero, porque no son dos lochas, ¿no? Han invertido fortunas. Y entonces el 30 de noviembre me echan la broma para atrás y ¿qué hago yo con mis reales? O sea, es una cosa así, como que uno no termina de entender cuál es este juego de declarativo que se tienen, porque todo el mundo sabe que lo que está en el fondo detrás de esto son los reales, pero no sé qué me dices tú. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de igual manera, en el caso del Esequibo también tiene que ver con el tema de los millones de barriles de petróleo y los millones de pies cúbicos de gas que están allí. Y mientras eso esté en reclamación, no se pueden otorgar concesiones porque son írritas e ilegales. Así que las industrias petroleras, que tienen cómo hacer mucho lobby porque tienen mucha plata, deberían estar conversando para que se resuelva el tema de Venezuela y Guyana lo más rápidamente posible, para que puedan entonces efectivamente comenzar a explorar
y a explotar el petróleo y el gas que está allí. Bueno, Y pero no si solo hay Chevron, compañías que están haciendo eso, Exxon está recibiendo una autorización por parte del gobierno de Guyana de hacer exploraciones en zonas que son de Venezuela, Por en eso. mar territorial venezolano. Por eso. Entonces, ahí hay demasiadas habas cociéndose. es correcto, pero allí mi insistencia en que la Armada venezolana debe actuar así como se hizo en su momento con el Caldas. Ajá. Y desde allí se le quitaron los brincos a los subsiguientes gobiernos colombianos de hablar que eso era el Golfo del lago de Coquibacoa, no es el lago de Maracaibo, y el Claro. Esequibo es venezolano. Entonces tenemos que actuar, porque de otra manera nos van a ir quitando espacio, nos han ido cercenando cientos de millones de kilómetros cuadrados durante toda nuestra historia, y ya esto es inadmisible. Yo debo confesar que he sentido por parte de la mayoría de los venezolanos lo que tú estás considerando, y es el ánimo de defender lo que es nuestro. ¿Qué dice Chevron? Bueno, yo me imagino que deben estar conversando con el Departamento de Estado y deben estar conversando con el señor González y con el propio presidente Biden y decirle, mire, nosotros hemos hecho allí unas cuantiosas inversiones, hemos elevado la producción petrolera al 1.000.000 de barriles, tenemos una profunda crisis energética, el costo de la gasolina en los Estados Unidos de Norteamérica está por las nubes, eso afecta directamente al presidente Biden, porque si algún pueblo es pragmático, es el pueblo estadounidense. Eso le tocan el bolsillo y brincan inmediatamente. Entonces, la preocupación por los altos niveles de inflación que está teniendo los Estados Unidos en los últimos 2 años, más la elevación del precio del combustible, ha puesto al presidente Biden en una posición de minusvalía ante el expresidente Trump.